este es el cuarto tema. El reposo es una señal de prosperidad. ¿A quién le gustaría prosperar? Amén. Y desde que comenzamos este estudio, Dios me ha inquietado cómo realmente es un regalo descansar. Hoy en día, cuando la gente se suicida, como ustedes ven que se suicida, cuando la gente vive estresada, vive en depresiones, en insomnios, en contiendas, en amarguras, como que no tienen sosiego, viven angustiados, con temor al futuro, a lo que será mañana. Pues qué lindo es aprender sobre el reposo. Ese es el cuarto mandamiento que el Señor nos dejó de los 10. Acuérdate del día de reposo, porque 6 días trabajarás, pero el séptimo día reposarás. Eso es lo que dice el cuarto mandamiento. ¿Y por qué empieza con la palabra acuérdate? Porque se nos olvida. Y especialmente si somos colombianos, que nos gusta trabajar todo el tiempo, y algunos que les gusta el billetico más que a otros, entonces nunca paran, ¿cierto? Pero Dios nos dice 6 días trabajarás, el séptimo día reposarás. ¿Estamos ahí en ese principio? Entonces, hoy quiero hablar de que para prosperar, para reposar se necesita tener una mentalidad de prosperidad. Y voy a empezar con 3 o 4 versículos de introducción para que sepamos de dónde viene el principio, a quién se le ocurrió. Génesis 1:1 dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios? ¿Qué creó Dios? Los cielos y la tierra. ¿De quién son? De Dios, porque Él los creó, ¿cierto? Él fue el que los creó. Siempre me ha hecho reír mucho una anécdota que me contaron de un científico ateo que no creía en la existencia de Dios. Y le dijo que eso de que Dios creó todo eso es puro cuento. Dijo, yo también reto a Dios de yo puedo crear cosas. Y Dios le dijo, ¿cómo qué? Dijo, yo puedo crear un hombre del polvo de la tierra como usted lo creó. Y Dios le dijo, listo, hágale pues. Y entonces el científico fue a coger tierra para formar al hombre y Dios le dijo, no, de su propia tierra, por favor. Esa es mía. Y hasta ahí fue la discusión. Ese es el primer principio financiero. Usted me dirá, pastor, ¿eso qué tiene que ver con las finanzas? Todo. Todo. Porque si Él es dueño de todo, entonces nosotros no somos los dueños, somos mayordomos. Ese es el primer principio de administración financiera para con Dios. Todo es de Él. Cuando Él da la parábola de los talentos, Él dice que Él dejó unos talentos, se los dio a varios conforme a la capacidad de cada quien, se fue lejos y un día regresó a pedir cuentas. ¿Cómo que Dios pide cuentas? Sí, no es que todo Él nos lo da. Es que yo estudié la profesión, sí, porque Dios te permitió estudiar. Es que yo abrí un negocio, sí, porque Dios te permitió abrirlo. O si no, vaya a la Cámara de Comercio y averigüe cuántos se han cerrado, mientras el suyo por la misericordia de Dios está abierto. Es que yo tengo una habilidad tremenda, sí, ¿quién se la dio? Dios. Que yo tengo una capacidad, es que yo trabajo como nadie, porque puedes respirar y tienes vida, porque si tú te vas al cementerio los lunes, nadie sale a trabajar. Solo los que estamos con vida. Solo el hecho de respirar ya es una gratitud para con Dios. Y si tú luego de ir al cementerio te vas a los cuidados intensivos de un hospital, te das cuenta que los de cuidados intensivos tampoco tienen un horario de trabajo. Entonces le das gracias a Dios por tener salud. La salud es un regalo, decía mi esposa ayer en casa. Es un regalo de Dios la salud, el vigor, el poder trabajar, entrar, salir, porque todo es de Él, hasta el aire que respiramos. Todo es eso. Entonces ese es el primer principio de la prosperidad, que tú vives con un corazón grato para con quien tienes que ser grato. Luego de que crea la tierra, crea al hombre. En Génesis, siguiente versículo, por favor. Génesis 1:28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué tenían que llenar? La tierra. ¿Pero qué tenían que hacer? Sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y a toda la bestia de la tierra, a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será
para comer. Entonces, ese es el siguiente principio. El siguiente principio es que todo lo que Dios creó nos lo entregó a nosotros para que nosotros gobernásemos sobre él. Ese es el principio. Nosotros somos los que tenemos que señorear sobre lo que Dios creó. Ese fue el gran honor que Dios nos dio. Cuando nos manda a gobernar, a sojuzgar, somos vicegobernantes con él. No sé si conoce la palabra vicepresidente. Ese es el concepto de Dios con el hombre cuando lo creó. Nunca fue un pensamiento de pobreza, nunca fue un pensamiento de escasez, tampoco fue un pensamiento de frustración ni de fracaso. Entonces, en la mente de Dios nunca estaba el fracaso, ni la frustración, ni la escasez. Lo que estaba en la mente de Dios con nosotros los seres humanos era que teníamos que señorear sobre todo. Eso es prosperidad. El tercer versículo está en Génesis 3, 17 en adelante. Dice, al hombre dijo, o sea, Adán y Eva desobedecieron, y sobre Eva hubo unas consecuencias, dos consecuencias básicamente. Tendría los hijos con dolor, y el marido se enseñorearía de ella. Esas fueron las dos consecuencias por haber desobedecido a Dios. Pero sobre el hombre vienen unas consecuencias financieras, y aquí te las voy a leer. Dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita que será. Imagínense que él no maldijo al hombre, porque a veces se cree que Dios maldijo al hombre. No, él no maldijo al hombre, ni su capacidad. Él maldijo la capacidad productiva del hombre. ¿Estamos acá entendiendo? Es muy bueno que entendamos esta introducción. Él maldijo y dice, maldita será la tierra por tu casa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Verso 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, cuando hubo escasez, cuando hubo esterilidad, cuando hubo maleza en la tierra, fue una consecuencia de la desobediencia del hombre. Siempre será, míreme con atención, esa la consecuencia. Por eso cuando desconocemos los mandamientos de Dios, pecamos muchas veces sin saberlo. Cuando usted estudia sobre qué significa maldición, maldición es una persona que perdió la capacidad para prosperar. Eso es estar maldito. No dice que perdió la capacidad para trabajar ni para emprender, perdió la capacidad para prosperar. Entonces sería bueno entender qué significa vivir en prosperidad. O sea, hay personas, he dicho en varias ocasiones en estos fines de semana, que físicamente y aunque quisieran no pueden descansar porque no tienen recursos para descansar. El día que paren en su casa no hay finanzas. Eso es estar sin una capacidad para prosperar. Qué lindo que tú te tomes unas vacaciones de 3, 4 semanas, pero como no hay tiempo, vas y vuelves en un día en una flota, ¿cierto? Porque no hay capacidad para reposar. Y hoy vamos a estudiar algo más allá. Quiero leer Mateo, capítulo 6. El Señor Jesús está enseñando la oración del Padre Nuestro. No sé si usted conoce la oración del Padre Nuestro. Dice la oración del Padre Nuestro, solo voy a leer 2 versos de lo que quiero hoy hablar. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Verso 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Déjeme en el 10, por favor. Ahí está el centro del mensaje de hoy. O sea, ¿qué significa que venga el reino de Dios? A veces, ahorita que Clara decía, de las pocas veces que venimos a congregarnos para estudiar la palabra, vamos a tener que así sea que estudiarla en línea, porque también tengo un estudio preparado sobre el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? ¿Cuáles son los principios que el Señor Jesús en los 4 evangelios habló permanentemente del reino? ¿En qué consiste el reino de los cielos? ¿En qué consiste el reino de Dios? Y a veces se nos olvida, eso lo repetimos y lo repetimos, pero nunca hemos pensado, Señor, ¿qué significa que venga tu reino? ¿Qué significa que el reino de Dios llegue a mi vida, a mi casa, a mi familia? ¿Qué significa el reino?
¿Significa venir a misa? No. El reino tiene muchos principios. Y lo que inmediatamente el Señor Jesús dice, que se haga tu voluntad, debemos orar al Padre. Tenemos que conocer cuál es la voluntad del Padre. Así como en el cielo, tenemos que saber cómo es en el cielo. También ¿en dónde? En la tierra. O sea que tú no puedes esperar, si alguien te pregunta, ¿y cómo estás? ¿Dónde está tu casa? Y tú dices, en el reino de los cielos, cuando me muera, ahí tengo una mansión preparada. ¿Estás seguro? ¿Con qué recursos lo has hecho? ¿Ah? Y que el Señor Jesús está diciendo que es aquí en la tierra donde se disfruta el reino. Amén. Entonces vamos a Levítico 25 y 26. Donde se hablan de los principios de la prosperidad. ¿Qué significan los principios de la prosperidad? ¿Sabe qué me impactó conocer de estos dos capítulos? Que en el capítulo 25, 19 veces se pronuncia la palabra tierra. Y en el capítulo 26 de Levítico se pronuncia 18 veces. 37 veces en dos capítulos se habla de la tierra, 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 de la tierra. Entonces, ¿qué le quiero enseñar? Que la tierra está muy ligada a nuestra prosperidad. ¿Usted ha escuchado la palabra recursos naturales? ¿Sí? ¿La han enseñado en geografía? ¿Y es que tal país tiene tales recursos naturales? ¿Sí? Piensa en la palabra recursos. ¿Qué significan los recursos? Por ejemplo, si usted conoce algo de Colombia y yo le preguntara, ¿cuáles son los recursos que Colombia tiene para prosperar? ¿Usted qué me diría? Haga la lista. Haga la lista de lo que usted sepa: ríos, océanos, montañas, nevados, selva, todos los climas, todo lo que tenemos, ¿cierto? Riqueza de la flora, de la fauna, biodiversidad como poca nación en la tierra, ganado, todo lo que hay son recursos. Entonces yo le hago una contrapregunta: si tenemos tantos recursos naturales, es que no los produzco yo, sino que ya Dios me los dio, los puso en la tierra. ¿Dónde los puso? ¿En la tierra? ¿En qué tierra? En Colombia, en la nación donde usted vive, si nos ven en otros países. Ahí hay unos recursos, en cada nación hay unos recursos. ¿Por qué hay pobreza? Porque no conocemos los principios para prosperar. ¿Estamos acá? Y entonces en estos minutos vamos a hacer una lista de esos principios para prosperar. Si usted es juicioso y le gusta anotarlos, puede hacerlo, por favor. Verso 1, Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo. Verso 2, habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado, ¿en dónde? En la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para él. 6 años, dice el verso 3, ¿qué pasará? Sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogeréis sus frutos. O sea que el primer principio es que para usted poder reposar, usted primero tiene que producir. ¿Se acuerdan del discurso de Pablo a Timoteo? Tenemos que ser como soldados, tenemos que ser como obreros, tenemos que ser como atletas, pero luego le dice, pero tenemos que ser como el campesino, que primero trabaja y siembra para poder tener un fruto. Ese es el principio. Mire, yo me he acercado a jóvenes y a jovencitas de esta casa con todo el amor de papá que les tengo, y les digo: ¿cómo va tu capacidad productiva? ¿En qué estás trabajando? Porque no puede ser que desperdicien esa edad tan linda de la juventud. Usted tiene que tener mente productiva. No, pastor, es que yo estoy, pero no se me ha dado nada. Pues haga algo. Así se haga y barra la cuadra a ver si alguien le da una moneda por buena gente. Pero usted tiene que tener una mentalidad de producción. O sea, ese es el primer principio. La gente dice: ay, cuánto anhelaría descansar, pero ni modo. Pues ahorre. Y para ahorrar usted tiene que producir un poco más de sus gastos. Por eso les estoy hablando de una mentalidad próspera. Por eso les empecé hablando
Dios nos dijo que señoreáramos, que nos multiplicáramos, que sojuzgáramos, que gobernáramos, que pensáramos en grande, que seríamos cabeza, que no seríamos cola, que estaríamos encima, que no estaríamos debajo. Todo eso son promesas de Dios. Pero para que esas promesas se cumplan, tienen que ir rodeadas de principios de vida. Por eso me río cuando la persona me dice, yo no quiero cambiar de religión. Le digo, gloria a Dios, de eso se trata. Que la religión destruye, la gente vive en pobreza, en miseria. Lo que prospera una vida es conocer los principios del reino de Dios. Y el principio del reino de Dios en la tierra es que usted debe producir. Pastor, es que lo que gano no me alcanza. ¿Y por qué no se mete en un ayunito y le pide a Dios una idea de cómo producir un poco más de lo que ya gana? Otra oportunidad, y aprovecha mejor el tiempo. Ve menos televisión, ve menos telenovelas, ve menos partidos de fútbol, está menos tiempo en las redes chismoseando a ver quién se salió de Facebook y quién no se salió. Y usted tiene una mente productiva, está leyendo un libro, está aprendiendo otro idioma, cualquier cosa que le va a generar una capacidad para prosperar de mejor manera. No sé si me estoy haciendo entender. Eso es una persona productiva. Luego sí viene el segundo principio, el verso 2 al 7. Entonces la tierra descansará, el verso 3, 4. Pero el séptimo año, escuchen, la tierra tendrá, subrayen ahí, ¿qué dice ahí? Descanso y reposo. ¿Para quién? Para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada no la segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimarás. Año de reposo será para la tierra, mas para el descanso de la tierra te dará para comer a ti. Escuchen este verso 6, y lo quiero que todos lo leamos. Mas el descanso de la tierra, ¿sí? ¿Están ahí? ¿Qué es lo que dice aquí? El descanso de la tierra te dará para comer a ti. ¿Qué me dará para comer a mí? El descanso de la tierra. No es trabajarla más. ¿Sí ve que es como raro? Es diferente. El descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo. ¿Cómo que el descanso es lo que a mí me va a dar productividad? Porque si tú no la dejas descansar, llegará un día en que la tierra ya no produce de la misma manera. Cualquier agrónomo, averígüele, y verá que la tierra va perdiendo sus nutrientes y tiene que dejarla descansar. O sea que el segundo principio para prosperar es que usted aprenda a reposar y a descansar. Y ahorita vamos a hablar de un principio que llamé de fe, pero no lo quiero explicar todavía. ¿Cómo puede un año, usted que vive de la agricultura, que Dios le diga pare un año y no la siembre? Si usted vive de cultivar la tierra, de sembrar la tierra, ¿cómo? Pues ese es el principio. El principio es que tú tienes que descansar. Ya les enseñé. Cuenta 6 días. 1, empezando con ¿qué día? ¿Cuál es el primer día de la semana? Y cuentas hasta 6. ¿Sabes contar hasta 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ahí. Cuando usted llega a 6, el día 7 para. Y ya, quieto. ¿Y qué es parar? Parar. ¿Ok? Y descansa. Y reposa, y recupera fuerzas, y busca de Dios. Les hablé 8 días. ¿Qué se hace en el día de reposo? Sanar, llevar buenas nuevas, predicar la palabra, abrir las escrituras, eso, hacer buenas obras. Eso se hace en ese día. Usted reposa. Eso es lo siguiente que usted tiene que proponerse. Cada vez que usted ponga un cronograma de trabajo, dígale, Señor, yo voy a trabajar estos 6 días y el séptimo día voy a descansar. Y ahí no hay negocios. Ahí no hay que llamadas, ahí no hay que voy a atender al menos por computador, porque ya que estoy en la casa, no es eso. O yo me quedo en la casa pero estudiando, leyendo todos los trabajos. No, deje que el otro día pueda hacerlo. El tercer principio está en el verso 8. Contará 7 semanas de años, 7 veces, 7 años, de modo que los días de 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. ¿Están entendiendo? Tienen que contar 7 veces en 7 años. Entonces harás tocar fuertemente ¿qué? En el mes ¿qué? ¿A qué día del mes? ¿En el día de qué?
del Yom Kippur, de la expansión, ¿se acuerdan? Los que han estudiado fiestas. Haréis tocar la trompeta por vuestra, ¿por dónde? Por vuestra tierra, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad. Griten, libertad. Como si estuviera libre, diga en libertad. En la tierra a todos los moradores ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión. Escucha este principio: cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será vosotros el producto de la tierra. No comeréis. Y escuche el verso 13: en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. ¿Usted se puede imaginar una nación con este sistema económico? Si usted lee los artículos de prensa, se ha dado cuenta que Colombia es una de las naciones de mayor desigualdad en el mundo entero, porque el 1% de las tierras de Colombia los tienen el 90%. Perdón, el 1% tiene el 90% de la tierra. Entonces Dios dejó un sistema. Dios dejó un sistema y dice: no, yo quiero que todos tengan tierra. Y si tú por cualquier problema la tuviste que hipotecar y vender, cuando pasen 50 años te la devolverán. Vaya y dígale eso a los dueños de los bancos. Y es cuando tú te das cuenta, estamos viviendo en un sistema que no es bíblico. ¿Y dónde está el pueblo que va a ser capaz de vivir como el sistema del reino de Dios? Que usted puede decir: sí, Señor, ¿por qué? Yo cuando cumplí 50 años empecé a estudiar este tema, porque a mí me llamaron para darme sentido pésame, no felicitaciones. Ese día me llamaron muchos: ay, qué hermano, qué falla, usted ya llegó a los 50, ya va de para atrás. Y yo: ¿en serio es así de crítico uno llegar a 50 años? Y me puse a estudiar qué significa el número 50 en la Biblia. Y el número 50 en la Biblia significa libertad. Significa jubileo. Significa que todas las burradas y embarradas que yo hice por 50 años, Dios me borrará las cuentas y me devolverá todo. Y desde ahí me aferré y le dije: Señor, yo creo que todo me será devuelto. Todo lo que yo perdí me lo devolverá el Señor, por su gracia, su misericordia y sus principios. ¿Sabe que tenían que tener un principio que en cada año, cada 7 años se perdonaban las deudas unos entre otros? No piense en el trabajo donde a usted no lo quieren, pero yo me imagino que en la casa lo quieren poquito. ¿Qué tal que al menos en las familias vivamos con este principio? Que aprendemos a un principio que se llama remisión de deudas. Que cada cierto tiempo se perdonan las deudas entre los miembros de la familia. Muchos matrimonios no se divorciarían, porque el 95% de los problemas matrimoniales son por plata, por reclamos financieros. ¿Me está poniendo atención? ¿Qué tal ese principio? De pronto hoy tú sientas en tu corazón, mire, generalmente son por chichiguas. ¿Qué es que son 100,000? ¿Y qué son 100,000? Pero es que me tumbó 200,000. ¿Y qué son 200,000? Nada. Cuando alguien se muera, vale más que eso el entierro, más que 200,000. No, usted tiene que decirle: Señor, dame ese principio de finanzas. De pronto tú le preguntas: mire, yo he escuchado a unos que hasta en la congregación se hacen mala cara. Pues es que le presté 20,000, está haciendo el loco. Me dijo que era para ir para comer, y ya que el otro sábado me lo entregaba y nada. Ahora se me hace todavía en la otra fila y yo buscándolo y se me va para el baño. Y cuando ya se me fue, cuando salgo del baño, no, ya se fue por 20,000. 20,000 pesos. Y digo: Señor, eso es tener una mente, venga, les digo, una mente muy escasa. El Señor Jesús dijo esto: por favor, préstale plata al que no te la pueda devolver. ¿Qué tal si vivimos ese principio financiero? ¿Tú sabes para qué te amargas por 100,000? Pastor, es que son 2 millones. Si tú tuviste la capacidad de prestar 2 millones es porque tienes mucha capacidad. Es en serio. Es que eran mis ahorritos. Pues así como ahorró 2, puedo ahorrar otros 2. ¿Por qué? Porque Dios te va a premiar. ¿Qué te va a premiar? El principio. ¿Qué es lo que Dios premia? No, esto yo los pongo todos así, todos nerviosos, todos. No, no se asuste. Empiece con 10,000, con 20,000 y acostúmbrese a perdonar deudas.
Usted traerá libertad a su vida. Vaya y dígale a su familiar, yo no sé quién sea, y dígale, ¿sabe qué? Esa plática, eso que usted me prestó, ya, se lo siembro. Amén. Y usted va a traer libertad y verá cómo le va a cambiar la cara a esa persona. Dice, ay, tan lindo. Y ahí se restaura una familia. Con un principio. ¿Me lo están recibiendo? No, yo sé que no les gusta, pero tengo que enseñarles la palabra de Dios. Amén. Eso se llama libertad. ¿Cómo se llama? Libertad. Siguiente principio. Capítulo 25, verso 14. Y cuando vendieres algo a vuestro prójimo o comprares de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Diga, no engañe. Es el principio de la honestidad. Verso siguiente, 15. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos se venderá a ti. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio. Y cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio. Porque según el número de las cosechas te venderá. Y verso 17 dice, y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué fue lo que Clara nos enseñó de Jacob y sus esposas? Que Dios había visto todo lo que su suegro lo había engañado. Y por eso lo defendió. Piense, si de pronto usted no ha perdido bendiciones financieras por hacer trampas. Porque cuando estamos estudiando en la escuela, en el colegio, lo primero que nos enseñan es a no hacer trampa en los exámenes? Porque ahí empieza un principio de honestidad. Una persona que hace trampa en su vida académica hará trampa en su vida profesional. Si usted va a la universidad con esa mala costumbre de hacer trampa, ¿usted qué tipo de profesional va a ser? ¿Usted cree que es por pasar una materia y el día que te gradúes en tu profesión vas a ser un incapaz? Si tú tienes un cargo de decisiones, las personas que te contrataron para tomar decisiones confían en tu honestidad. Muchos pelean en las empresas por ser los jefes de compras, porque todos los jefes de compra se dejan sobornar para dar contratos. Y por eso dice la palabra, no recibas soborno de nadie, porque ciega la voluntad de la gente, del corazón. Entonces tú tienes que decirle, Señor, cuando yo digo que este producto vale 5,000, ¿la verdad vale 5,000 o es que vale 1,000 y yo, como soy un avión, lo vendo en 5,000? Entonces estás sembrando un principio de engaño. De pronto te lo pagan al principio y tú puedes engañar a tus clientes, pero eso vas a cosechar luego. Cuando ese cliente por accidente viaje a otra ciudad, compre el mismo producto que tú le vendiste en 5,000 y resulta que en esa ciudad se lo vendieron en 1,000 y usted diga, ¿1,000? ¿Cómo así 1,000? En Bogotá me lo están vendiendo en 5,000. Y usted lo primero que averigua es, ¿y por qué aquí 1,000? Porque eso vale. ¿Ah, sí? O sea que me tumbaron. ¿Cómo queda la persona que tumbó al otro? Por eso el principio del engaño, por eso el principio de administrar las finanzas, no le trate de llevar una doble contabilidad a Dios. Por Él es el que te bendice. ¿Qué sacas que? No, que es que yo cogí para el recibo, Señor, tú sabes, ¿no? Pagué el recibo. Y el Señor dice, sí, como yo no veo nada. ¿A quién quieres engañar? ¿Por qué no eres una carta abierta, honesta? Dile, Dios, es que no creo en ese principio. Dios, es que no se me antoja. Pero no ande con engaños. Mi esposa y yo llevamos 28 años de nuestra vida ayudando matrimonios. ¿Sabe que muchos matrimonios ni saben lo que el uno y el otro ganan? ¿Que no hay una transparencia financiera en las casas? ¿Cómo una persona que dice amarse para siempre no tiene la capacidad de decir, mire, mi amor, esto es lo que yo gano? Y la otra persona dice, y esto yo también gano, y aquí está este platón y vamos a echar en un fondo común. No, hoy en día entró la mala maña de que yo manejo mis finanzas y tú las tuyas, y yo pago unas cosas y tú pagas las otras. Dios, ¿de dónde sacamos eso? ¿Sabe por qué? Porque no quieren ser transparentes.
porque no quieren ser abiertos. Y eso no tiene futuro, ninguna relación matrimonial así. Si tú como joven ya estás ganando un dinero, ¿por qué tú no vas y le cuentas a tu papá y a tu mamá cuánto te estás ganando? Ah, no, esa es mi platica. Es mi platica y vive arrimadito. ¿Y por qué no empieza ahí a invertir en la casa? Venga, no, ¿sabe qué? Lo máximo que paga, el recibo más barato. Es el recibo más barato. Sí, el del gas. Eso. Gracias, pastora. Ese es del gas. ¿Y usted qué va a pagar? Déjeme el del gas. Y usted lo que más que consume es luz. Agua. ¿Qué gas? Usted ni gas consume. Usted lo que consume en esta casa es agua y luz. Apague al menos eso. ¿Pero por qué? Porque papá y mamá nunca enseñaron transparencia. ¿Estábamos hablando con Dios? ¿Sí le está hablando Dios? ¿Estamos siendo prácticos? Y usted dice, con razón que no me va tan bien en las finanzas. Si tu negocio no lo manejas con transparencia, si tu empleo no eres, eso que siempre se tumba 15 minuticos, 20 minuticos, pero a usted no le pagan 7 horas y 45 minutos, le pagan 8 horas. Porque todos los días sufre de cólicos preciso después del almuerzo. Mientras se echa una siesta de media hora, no es que la siesta no está contemplada en su contrato laboral. Eso es honestidad. ¿Estamos hablando? ¿Claro? Siguiente principio. Se me van a quedar varios por fuera, pero no importa. Aquí tenemos todo el año por delante. 18 al 20. Ejecutad. ¿Qué dice? 18 al 20, sí, ejecutad, dice, pues mis estatutos, guardad mis ordenanzas, ponedlos por obra y habitaréis ¿en dónde? ¿Cómo habitaremos? Seguros. ¿Cómo habitaremos? Y la tierra que pasará dará su fruto, comeréis hasta qué, y habitaréis en ella con seguridad. Pero mire el verso 20, y si dijeres, ¿qué comeremos el 7º año? Y aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. ¿No se ha preguntado usted, venga, y si uno para, qué come? Entonces yo le llamé el principio de la fe. Porque siempre Juanito preguntaba con deseo de saber las cosas que a sus años no podía comprender. Eso no es un verso bíblico. Los de más edad entenderán de qué les estoy hablando. Los jóvenes no saben, pero gracias a Dios por los adultos, que nos aprendimos esos versículos bíblicos bailando a Juanito preguntaba. Juanito pregunta siempre cosas que no comprende. En mi casa yo tengo un verso que el Señor Jesús me enseñó hace muchos años, lo entenderás después. Sí, hay cosas que los hijos, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, usted entiende, hermano, usted obedezca. ¿Sí? Pero es que uno tienen 8 años y uno tiene que sentar al niño 8 años. ¿Qué come? ¿Qué venga? Pero explíqueme, papá, que usted no entiende. Usted vaya y haga caso. Tiene 8 años y yo tengo que sentarme a platicar y a sustentarle pues la tesis. Dios es así con nosotros. ¿Cómo? Ellos la primera pregunta que se hicieron, ¿qué comeremos ese 7º año si no vamos a sembrar nada? Entonces tú tienes que dar esos pasos en fe. Aquí hubo una señora que el miércoles me pidió dar un testimonio y dijo, pastor, el día que más recursos me ingresaban por mi trabajo era el sábado. Y yo en fe dejé de trabajar y resulta que los otros días Dios me ha prosperado tremendo y pude pagarle a mi hermana un dinero que nunca en años le había podido pagar. Porque es que así actúa en fe. Acuérdense que la Biblia dice, sin fe, dígalo duro, sin fe es imposible agradar a Dios. Mírala con ganas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Despierta al que está a su lado y diga, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Estamos acá? ¿Eso es fe? ¿Y qué es fe? Tipo diccionario. Es pues la fe.
La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Pero es que a mí me gustaría probar primero, entonces ya no es fe. Es la convicción de lo que no veo. ¿Lo veré cuándo? Pues cuando lo haga, Dios me ve que tuve fe y me va a bendecir. ¿Estamos claros? Siguiente principio. Está ahí en el verso 21 al 22. Entonces yo os enviaré, dice el Señor, mi bendición. Esto me pareció tan lindo. 21 al 22, vamos a leerlo acá. Entonces yo os enviaré mi bendición. ¿Qué enviará el Señor? ¿Qué año? El sexto año. Y ella hará que haya fruto por 3 años. ¿Está leyendo la Biblia? Mire el verso 22. Y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo hasta que el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. 3 años de bendición. Yo lo llamé la bendición de la sobreabundancia. ¿Se acuerda que los he llevado de a poquito? Cuando hablamos del viernes era por 2 días. La porción del viernes y la del sábado. ¿Se acuerda? Que salieron los colombianos a ver qué había el sábado y no encontraron nada. Porque Dios les había dicho: salgan el viernes, recojan el doble, porque mañana van a salir y no van a encontrar nada. Y los colombianos salieron y no encontraron nada. ¿Se acuerdan? Ahora le está hablando el Señor no de 2 días, sino de 3 años. Agricultores, hermanos. No les consignaban el cheque, la quincena en el banco. Dependían de lo que sembrara. Y tenían que tener fe. Pero cuando tú empiezas a vivir estos principios, ¿cómo tú no puedes? Eso yo lo llamo ahorro. Porque si tú tienes para parar, yo les decía, ¿cuántos aquí han escuchado del año de jubileo? ¿Cuántos creen que se pueden dar un año de jubileo? Es no trabajar un año. Y usted dirá: no, señor, si ya en enero, ya la segunda quincena voy colgado. Que usted no tenga trabajo en enero y usted ya arranca febrero en rojo, pasando aceite. ¿Cómo será parar un año? Porque tú tienes ahorros. Porque viviendo los principios de prosperidad, reposando cuando tienes que reposar, Dios te bendijo sobrenaturalmente. No. Yo sé que no es fácil, no se sientan mal. Es que por años nos han dicho que no se puede. Es que estamos todavía con la mentalidad de Egipto. Puede que ya no estemos en Egipto, pero la mentalidad de Egipto está. Por eso les digo que miembros de la congregación se ofenden porque se prestaron 20,000 pesos. Y están en la congregación y se llaman hijos de Dios. Pero la mentalidad escasa no se ha renovado. Siguiente principio. 23 y 24. La tierra no se venderá a perpetuidad. ¿Usted puede creer ese principio? Porque la tierra mía es. Yo quiero que así como en mi Biblia usted lo subraye en su Biblia. ¿De quién es la tierra? ¿Qué es lo que dice el Señor? Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois. Usted cuando parta con el Señor, ¿dónde va a pasar su futuro, su eternidad? Con el Señor, ¿cierto? ¿Va a pasar aquí en la tierra? No. Entonces, ¿por qué se mata por 2 ladrillos? Porque tenemos una mentalidad, y por eso volví a escribir, esta es la mentalidad de la mayordomía. ¿De quién es la tierra? De Dios. Que usted tiene una finca, amén, que tiene un negocio, amén, pero si tú tienes mentalidad de mayordomo, es que tú al que es verdaderamente dueño, respondes. Pastor, pero yo no creo en eso. ¿Tú crees en la ley de la gravedad? ¿O no crees? Tú te puedes ir al edificio de Colpatria y decir: yo no creo en la ley de la gravedad. Y allá te recogen. La ley no deja de existir porque tú no creas. Así son las leyes de Dios. Él creó la tierra. Por eso leí Génesis 1:1. Dios creó los cielos y la tierra.
Y aquí le está diciendo al pueblo, ¿quién es pueblo? Acuérdense que les prediqué que este principio del reposo, ¿para quién es? Para el pueblo de Dios. No espere que su jefe, que no conoce de Dios, lo viva. Le estoy predicando a usted que quiere conocer los principios del reino. Que usted tiene que decir, Señor, si todo es tuyo, entonces yo te daré cuentas de todo. Seré un libro abierto. Mis finanzas, Dios las conoce. Mi esposa las conoce. Mi esposo las conoce. Mis hijos las conocen. Mis padres las conocen. Porque como todo es de Dios, esto no es mío. Y entre nosotros somos mayordomos. ¿Estamos acá? ¿Sí está claro el principio? Siguiente principio. Verso 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Verso 35. Cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. ¿Qué harás? Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Verso 47. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y vendiere al forastero o al extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrás ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si por algunos medios alcanzará el mismo, se rescatará. Yo le coloqué principio de la generosidad y la misericordia. Para ser generosos y misericordiosos, tenemos que ser libres de la avaricia. Porque yo escucho matrimonios, es que uno en 28 años de consejería matrimonial ha escuchado uno que otro testimonio. Parejas que se acostumbraron, tú la mitad, yo la mitad, y se quedó uno de los dos sin empleo y el otro le presta a un módico interés mientras vuelve a conseguir trabajo. Así nos llegó una pareja y nosotros, venga, repiten, ¿cómo es que es la consejería? No, que es que nosotros nos acostumbramos y ella era la que prestaba. Entonces él se quedó sin trabajo. Digo, bueno, hasta ahí entendimos. Y pues que él no tiene cómo pagar su 50%. ¿Y tú no lo puedes pagar? Pues sí, yo ya le expliqué que yo lo puedo pagar. Lo que pasa es que como es plata de él, pues yo le presto la plata a él y él mientras consigue trabajo pues me paga un interés. ¿No la creíamos? ¿Qué? Es un matrimonio. Sí, pero así funcionamos. ¿Cómo pueden funcionar así? Aquí el Señor está diciendo, alguien empobrece, alguien es alguna necesidad, por favor acójalo, socórrelo, auxílielo, manténgalo, lleve a su casa, dele alimentación, dele hospedaje, ayúdele, extiéndale la mano mientras tanto. Y por favor, cuando te soliciten plata, no les cobres interés. Años pasaron, Nehemías tuvo que restaurar los muros de Jerusalén. Y una de las restauraciones fue llamar al pueblo y exhortarlo y decirle, ¿por qué ustedes están cobrando interés? ¿Por qué usted ya le quitó hasta sus hijas? Se las quitó por la plata que le prestó y le quitó la finca y le quitó la casa y le quitó los bueyes y le quitó las ovejas y le quitó todo por préstamos. Cuando Moisés nos enseñó que no deberíamos pedir prestado y Moisés tuvo que valientemente exhortarlos. Por eso la primera decisión es, yo quiero ser pueblo de Dios, bendecido por Dios. Yo tengo que vivir los principios del reino. ¿Está entendiendo qué significa que venga tu reino? Eso significa que el reino tiene unos principios. Y que no es solamente gritar aleluya, amén, gloria a Dios. Sino unos principios es ponerlos por obra.